Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania se convirtió en un laboratorio viviente de experimentación humana con un solo objetivo: crear al soldado perfecto. Lo que comenzó como una búsqueda por mejorar el rendimiento de las tropas, rápidamente se transformó en un conjunto de experimentos grotescos y brutales que rozaban la ciencia ficción. Esta es la historia de cómo el Tercer Reich intentó romper los límites de la biología humana y fabricar superhumanos. Pero antes de sumergirnos en los horrores, hagamos una pausa. Imagina un mundo en el que el dolor físico ya no es un límite, donde el miedo puede ser apagado con una pastilla, donde la empatía y la ética desaparecen bajo la excusa de una causa mayor. Así era la lógica de quienes dirigían el régimen nazi. No era solo ciencia, era ideología, era obsesión. En 1939, con la invasión a Polonia, Hitler daba inicio a la Guerra Relámpago o Blitzkrieg, una estrategia militar basada en ataques veloces y contundentes. Para sostener esa velocidad, los soldados necesitaban mantenerse despiertos, alertas y con energía durante días. Fue entonces cuando entró en escena una droga conocida como Pervitin, una metanfetamina que se convirtió en un componente esencial del arsenal alemán. La farmacéutica Temmler desarrolló Pervitin en 1938 y para 1940 ya se distribuían millones de tabletas en el frente de batalla. Era conocida como la pastilla de la concentración, pero su efecto real era mucho más profundo. Eliminaba el cansancio, la duda, incluso el remordimiento. Los soldados que la consumían no solo corrían más, disparaban más rápido y dormían menos. También dejaban de sentir. Durante la invasión de Francia, más de 35 millones de dosis fueron entregadas. Los soldados marchaban más de 80 kilómetros sin detenerse. Algunos informes médicos señalaban que luchaban durante 3 días consecutivos sin dormir. La droga se volvió tan común que muchos oficiales la exigían como parte de su equipo básico. Pero todo exceso tiene su precio. Con el paso del tiempo, muchos soldados comenzaron a presentar síntomas graves: alucinaciones, ataques de paranoia, conductas suicidas y psicosis aguda. Algunos murieron por sobredosis, otros simplemente se apagaron, como si su alma se hubiera agotado antes que su cuerpo. Y mientras los soldados en el frente se desmoronaban, en los campos de concentración la ciencia cruzaba líneas que jamás debieron tocarse. En Auschwitz, el doctor Joseph Mengele, apodado el Ángel de la Muerte, realizaba experimentos que desafiaban todo principio ético y moral. Mengele se obsesionó con los gemelos. Creía que si entendía cómo funcionaban sus similitudes genéticas, podría replicar la raza aria ideal. Llegó a tener bajo su control a más de 1.500 pares de gemelos, la mayoría niños. Uno de ellos era inyectado con sustancias químicas o agentes infecciosos. Al otro se lo mantenía sano, y si uno moría, ambos eran asesinados para realizar autopsias comparativas. Las historias de sobrevivientes son estremecedoras. Hay testimonios de gemelos que fueron cosidos entre sí, espalda con espalda, para ver si sus cuerpos podían compartir un sistema circulatorio. Otros fueron sometidos a esterilización sin anestesia. Algunos simplemente eran utilizados como modelos biológicos hasta que dejaban de ser útiles. Pero Mengele no estaba solo. En Dachau, otro de los campos más temidos, se realizaban experimentos con cámaras de descompresión. Querían saber cómo reacciona el cuerpo humano en altitudes extremas. Prisioneros eran expuestos a presiones equivalentes a 15.000 metros de altura. La mayoría moría por embolia pulmonar, fracturas internas o explosión de órganos. También se experimentaba con hipotermia. Prisioneros eran sumergidos en bañeras llenas de hielo. Se registraba cada minuto de su sufrimiento.
El objetivo era descubrir cuánto tiempo podía sobrevivir un piloto derribado en aguas heladas del Atlántico. Algunos científicos incluso aplicaban calor con lámparas o los obligaban a mantener relaciones sexuales con mujeres para ver si el cuerpo se calentaba más rápido. Sí, fue tan cruel como suena. En el campo de concentración femenino de Ravensbrück, más de 80 mujeres fueron sometidas a cirugías forzadas. Se les fracturaban huesos, se introducían bacterias en heridas abiertas, se realizaban amputaciones, todo con un solo propósito: estudiar el proceso de regeneración. Eran llamadas las conejillas de Indias. Algunas sobrevivieron, pero cargaron cicatrices físicas y mentales por el resto de sus vidas. La locura no se detenía en los campos. En la superficie, Himmler dirigía el programa Lebensborn, cuyo objetivo era mejorar la raza aria mediante la reproducción selectiva. Se alentaba a mujeres arias a tener hijos con oficiales de las SS. Pero no solo eso. Miles de niños de Polonia, Ucrania y Noruega fueron secuestrados, evaluados genéticamente y, si cumplían con los estándares, germanizados a la fuerza, a los que no los esperaba el abandono o la muerte. Todo este esfuerzo por crear un hombre nuevo, una especie de superhumano, estaba respaldado por una ideología profundamente enferma. Hitler y sus principales asesores estaban convencidos de que la ciencia debía servir al propósito del dominio racial. El cuerpo humano no era sagrado, era una herramienta, un objeto de modificación. Pero, ¿qué pasó cuando el Tercer Reich cayó? Muchos de estos científicos fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, pero no todos. Bajo la llamada Operación Paperclip, Estados Unidos trasladó a más de 1.600 científicos alemanes, muchos de ellos involucrados en crímenes de guerra. ¿Su objetivo? Aprovechar sus conocimientos en medicina, cohetería y biotecnología. Entre ellos estaba Werner von Braun, padre del programa espacial estadounidense, quien antes había diseñado misiles para los nazis, pero no fue el único. También se beneficiaron de información médica recolectada con métodos inhumanos. Aunque nunca se admitió públicamente, documentos desclasificados sugieren que parte del conocimiento sobre hipotermia o resistencia física extrema proviene directamente de los campos de concentración. Y ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Cuánto de lo que sabemos hoy sobre los límites del cuerpo humano se debe a actos que jamás debieron ocurrir? ¿Cuántas vidas fueron destruidas para alimentar la idea de una humanidad mejorada? El sueño nazi de crear superhumanos fracasó, pero su eco aún resuena, porque hoy, en laboratorios modernos, la ciencia continúa explorando cómo romper los límites humanos, pero esta vez con CRISPR, inteligencia artificial o nanotecnología. Y aunque los métodos sean distintos, la pregunta es la misma: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para dejar de ser lo que somos? Quizás, al mirar atrás y ver las sombras de lo que fuimos capaces de hacer, encontremos la advertencia que necesitamos para no repetirlo. Porque la historia, si algo nos enseña, es que cuando olvidamos nuestra humanidad, incluso los sueños más grandes pueden convertirse en pesadillas. Y ahí, en ese punto exacto donde la ambición supera a la compasión, comienza la verdadera distopía.